que una canción. Y hoy le quiero hablar acerca de un tercer tema que lo he llamado el síndrome de Elías, o también el que usted sepa que en medio de la prueba usted no está solo. ¿Cuántos dicen amén? Que no están solos en medio de la prueba. La prueba, hermano, es el momento donde Dios nos permite pasar un problema aún sin tener culpa. Escúcheme esto, por favor. Eso es parte de lo que hablamos también. La gente confunde a veces un problema, dice estoy siendo probado. No todo problema es una prueba. A veces los problemas son consecuencia de algo que hicimos. Para que usted entre en una prueba significa que usted estuvo bien con Dios, que usted estaba buscándolo, amándole, adorándole, ayunando, siguiéndole, firme con Dios. Ahí usted es probado. Pero cuando usted ha estado perdido, ha estado pecando, ha estado lejos de Dios, lo que le viene se llama consecuencia, no prueba. En ocasiones Dios lo que hace a la gente es permitirle que pase la consecuencia del pecado, y en ocasiones puede llamarlo disciplina, que es cuando la gente se está desviando del camino del Señor y Dios le pone algo. ¿Para qué? Para ponerlo en el camino nuevamente. O también la gente confunde a veces la prueba con lo que es la tentación. Y la diferencia entre prueba y tentación, aunque es la misma palabra, sarab en el original, pues la idea de prueba y tentación es diferente. La tentación es de que tú caigas y te alejes de Dios. La prueba es prepararte y fortalecerte para dar lo que tú has pedido a Dios. Entonces, los finales son diferentes. Por lo tanto, prueba es el momento donde tú has estado bien con Dios. ¿Y qué pasa? Y de repente hay un problema. Dice, Dios mío, si estoy bien contigo, ¿por qué me sucede esto? Si te estoy buscando, te estoy siguiendo, estoy congregándome, estoy orando y estoy en este problema. ¿Cómo se llama eso? Prueba. Diga prueba. Salmo capítulo 66, versículo 10 al 12. Dice la palabra así: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste en abundancia. Fíjense que dice el salmista entonces que Dios es el que nos ha probado. Y la prueba tiene un poder en la gente. Y la prueba tiene el poder, mi querido hermano, de hacer parecer de que estamos solos. Cuando una persona entra en prueba, entonces lo que normalmente le pasa es que entra en una soledad terrible. Y yo quiero enseñarte cómo pasar esa prueba, y para que no vivas esa soledad tan tremenda que el día de hoy vive la gente. Fíjate que la soledad, aún sin prueba, la gente la pasa. ¿Cuántos de aquí alguna vez se han sentido solos? Oh, pastor, qué pregunta. Yo creo que todas las personas en esta tierra nos hemos sentido solos alguna vez. ¿Está conmigo, sí o no? Así es. Todos alguna vez nos sentimos abandonados, solos, y más aún el día de hoy. El escenario de la soledad está por todo lado. ¿Sabe que esto es un problema actual? Y mientras la sociedad más crezca en tecnología y comenzamos a avanzar un poco más, usted va a entender entonces que la soledad se profundiza. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que las personas que se sienten más solas habitan en países que están más avanzados. Es decir, que mientras más avanza la ciencia y la tecnología, más soledad tiene la gente. ¿Es así o no es así? Mire usted el día de hoy, ¿verdad? Puede ver, no sé, en una mesa. Antes pues la gente hablaba, compartía, es cierto, decía cosas. Pero el día de hoy, de entre 5 o 10 en una mesa, 5 o 6 o el 60 o 70% están con sus dedos moviéndolos a todo pulmón, y 3 o 4 están hablando. Estamos perdiendo el asunto, ¿no es cierto?, de comunicarnos, de estar en familia, de estar juntos. Y la soledad está creciendo cada día, el día de hoy. Fíjese que
yo veo, ¿no es cierto?, que la gente con las redes sociales el día de hoy tiene más amigos en redes sociales que de verdad los que debería tener. ¿Cuántos amigos tiene usted en su Facebook? Dígamelo. Uy, pastor, yo tengo como 1500 amigos. Aleluya. Amigos, ni los conoces quiénes son. ¿Sí o no? Eso es así. Y amigos de los que tienes ahí, yo tengo 2 Facebook. El del Centro Cristiano de Loja, que también lo maneja Pablito, y yo entro de vez en cuando a ese Facebook. Y tengo mi Facebook personal. En mi Facebook personal solo tengo gente que conozco. Y le digo, ¿por qué? Porque no me parece justo que una persona a quien usted ni sabe quién es, sepa acerca de su vida. Y la gente el día de hoy está metiéndose en la tecnología y viviendo cada vez más solos. De hecho, se ha hecho un estudio, fíjese de lo que le voy a decir, esto es estadística lo que le voy a decir. En Europa, de cada 100,000 personas, escuche, se terminan suicidando 23 por cada 100,000. Y la mayoría de ellos por soledad. Mientras más tecnología, más suicidios. América Latina le llega a la mitad, pero eso no es bueno tampoco. Pero hasta dónde estoy yendo es que el problema actual de la soledad es terrible. Hay gente que se puede estar acompañada y sentirse sola todavía. Pero aún más cuando tú llegas a prueba. En la prueba usted debe saber que los amigos se alejan, que la gente se va, que los que tú esperabas que estuvieran contigo dándote un aliento, están aislándose cada vez más. Y ahí es realmente donde tú ves los que están realmente contigo o los que no estaban contigo. El Salmo capítulo 88, un hombre llamado David habla acerca de esto. Dice en el Salmo 88, en el versículo 8, has alejado de mí al amigo y al compañero. ¿Qué tal? Y a mis conocidos has puesto en tinieblas. ¿Qué le pasó a David? Sus amigos estaban lejos en el momento de la prueba. Es más, no solamente que fue un asunto así que los amigos se alejaron, sino que dice, Dios, tú has alejado a mis amigos. Es decir, que en el momento de la prueba normalmente uno la pasa absolutamente solo. La palabra soledad, por definición, viene de una palabra griega que es shemamá, que significa algo que está aislado, que significa algo que está asolado, devastado, destruido, arruinado. Significa un aislamiento, un confinamiento, una falta de contacto con otras personas. Y normalmente una persona que llega a la soledad, que llega arruinado, sin propósito, entonces se siente depresivo, oprimido. La soledad produce aflicción, desesperación, miseria espiritual en una persona. En el mismo Salmo capítulo 88, en el versículo del 2 al 5, el mismo David le dice a Dios, Dios, me has abandonado. Sentía que no solamente los hombres lo han abandonado, sino que el mismo Dios lo había abandonado. Se sentía solo. Por eso te estoy enseñando sobre las pruebas, porque en el momento de la prueba la gente se confunde. No solamente que Dios se ha alejado, sino que la gente piensa que los amigos se han alejado, que Dios se ha alejado y quieren pasarlo solo. Es más, intentan. El hombre idólatra, dice la Biblia que el pecado es afrenta a las naciones, y donde hay pecado entonces viene juicio. Y lo que sucedió fue que exactamente entonces esta mujer que trajo toda la idolatría y a su esposo llamado Acab manejaba la situación. Un día Elías, ya cansado de todo esto, se encontró con Acab y le dijo, mira, ¿por qué estamos así en esta situación? Si tú crees que Baal es Dios y tú crees que Aser es Dios, entonces yo invito a todos los profetas de Baal y de Aser a que vengan a este lugar. Y llama a todo el pueblo para ver cuál mismo es Dios. O Jehová es Dios o Baal que sea Dios. Y ahí está Primera de Reyes capítulo 18. Por favor, búscalo en la Biblia. Primera de Reyes capítulo 18. Versículo 20. ¿Ya lo tienes? Y dice la palabra de Dios que convocó a Acab al pueblo al monte Carmelo. Dice así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel
y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, mire lo que dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y escuche, Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. ¿Qué hizo Elías? Hizo un reto: traigan a los profetas y el Dios que responda por fuego, que ese sea Dios. Pero mire para mí dónde está el síndrome de Elías. Está exactamente en el versículo 22, donde Elías vuelve a decir al pueblo. ¿Qué le dijo al pueblo? Solo yo he quedado. ¿Cómo se sentía Elías? Elías pensaba que él era el único. Yo soy el único que he quedado por Dios. Soy el único que estoy luchando por esta nación. Soy el único que está llamando al arrepentimiento a esta nación. Pero quiero decirte que Elías estaba equivocado. Porque cuando una persona comienza a ver los problemas, pareciera que solo a él le pasa, que solo él está. ¿No has dicho tú alguna vez en tu vida, solo yo estoy luchando en esta casa? ¿Te ha pasado o no? Pareciera que solo yo estoy solo aquí, solo yo me esfuerzo, solo yo hago las cosas y nadie más. Dice la palabra del Señor que invitó entonces al pueblo. Pero aquí comienza el síndrome. Pero al mismo tiempo comienza a hacerse una gran victoria. Hizo el desafío y dice la palabra de Dios que vinieron los profetas de Baal y vino Elías. La palabra de Dios nos muestra entonces que Elías les dijo: ustedes son muchos más, hagan ustedes el sacrificio. Les dieron un buey a los profetas de Baal y un buey a Elías. Los profetas de Baal tasaron el buey, lo destazaron al buey, lo pusieron sobre el altar, y dice la Biblia que comenzaron desde la mañana hasta la noche a hacer bailes, a brincar y a sajarse los cuerpos, ¿verdad? Comenzaron a romperse, a pasarse cuchillos, a botar sangre. Y dice la Biblia que Elías se les burlaba. Les decían: griten más fuerte, tal vez Baal está dormido y necesitan despertarlo. Y se les burló durante todo el día a ellos. Cuando llegó ya la tarde, entonces dice la Biblia en el versículo 30 que hizo Elías algo. Dice que Elías arregló el altar que estaba arruinado. Y es aquí, hermano, donde empieza la ruina de las naciones y de las personas. Cuando el altar está arruinado. La palabra altar significa lugar de encuentro. Es el lugar donde te encuentras con Dios. Es el lugar donde tú estableciste para buscar a Dios. Te hago una pregunta antes de seguir aquí. ¿Cómo está tu altar con Dios? ¿Estás buscándolo a Dios? ¿Tienes un lugar para buscar a Dios día a día? ¿O solamente lo estás buscando a Dios cuando vienes al templo o vas a tu hogar de bendición o tu grupo de discipulado? En ese entonces estaba el altar arruinado, y dice que lo arregló. El versículo siguiente, 31, dice que lo cogió 12 piedras, simbolizando a uno por cada tribu de Israel, y levantó el altar y cortó el buey en pedazos. Y no solamente eso, dice que puso la leña, puso el buey y les dijo: por favor, traigan 4 cántaros de agua para ponerlos sobre el altar. Y una vez que lo pusieron, lo pidió nuevamente 4 cántaros más. Cada cántaro son 40 litros de agua, para que usted entienda. Y lo pusieron la segunda vez, y luego lo pusieron la tercera vez. Es decir, que había agua, había el buey, había leña y había piedras también. Hizo una zanja, y dice la Biblia que la zanja aún se llenó de agua. Y Elías ora. Y escuche por favor esto. Esto es lo interesante para mí de Elías. Versículo 38, por favor. Mire la oración que hace Elías. Versículo 37. Respóndeme, Jehová. Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios o de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló.
una oración contestada, pero una oración contestada poderosa, porque ¿qué vio el pueblo descender del cielo? Fuego. No solo fuego, sino que consumió todo lo que había en el altar. Consumió el buey, consumió la leña, consumió las piedras, lamió el agua. Quedó absolutamente nada en el lugar. ¿A cuánto les gustaría que Dios les responda así? ¿Y cómo se sentiría usted? Porque si usted lee con detenimiento la oración de Elías, dice: respóndeme para que el pueblo sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Quería que la gente supiera quién era él también. Y dice la palabra de Dios que degolló, tuvo una gran victoria. Siguiente versículo, versículo 41 al 46. No había llovido 3 años y medio. ¿Y qué hace Elías? Elías pide a Dios nuevamente: Dios, abre los cielos. Y le dice a Acab, corre a tu lugar al rey, porque va a llover. Y dice la Biblia que oró y lo envió a su criado. Y el criado fue al monte y le dijo: mira, el cielo está todavía azul, no hay nada, está despejado. Y volvió a orar y le dijo: anda, sube al monte y mira si ya va a haber lluvia. Y el siervo subió durante segunda vez, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima vez. Y dice la Biblia que el siervo le dijo: Elías, parece que allá hay una nube que es como el puño de una mano, algo pequeñito en todo el cielo. Y le dijo: va a llover. Y dice la Biblia que Dios hizo llover en ese día. 3 años y medio. Segunda respuesta a la oración contestada así. Elías estaba diciéndole: Él es Dios y yo soy tu siervo. Elías no había pecado. Elías no había separado de Dios. Elías había sido un hombre de oración, de obediencia, de seguir a Dios. Y ahora comienza el problema. Porque para hacer prueba hay que estar bien con Dios. Y escúcheme por favor, que le estoy hablando de un hombre que nunca se quejó delante del Señor. Dice la palabra de Dios, y aquí comienza el problema, que Acab fue a contarle ¿a quién? A Jezabel. Ve el versículo 41, por favor. Perdón, 1 Reyes capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Sabes qué comienza aquí? La soledad de Elías. Dice la Biblia en el versículo 3, ¿qué hizo? Se fue para Berseba. ¿Y qué hizo con el criado? Lo dejó al criado. ¿Sabes qué tuvo miedo? La fe de Elías comenzó a ser probada. Y déjame decirte algo aquí. Lo que te voy a decir ahora es entre paréntesis. Tiene que ver con la prueba, pero al mismo tiempo tiene que ver con algo que le pasa normalmente a la gente. Jezabel, según la Biblia, según el libro de Apocalipsis, le dice a una de las iglesias de Apocalipsis: lo que no tolero es a Jezabel, a una profetisa. Escúcheme por favor. Jezabel en la Biblia, aunque es una mujer, simboliza realmente un espíritu. Porque ¿cómo usted puede explicar un hombre Elías? ¿Cómo era Elías? Un hombre, me da miedo. Un hombre que huía del rey, un hombre que huía de los ejércitos, de nada de eso. Elías era un hombre de Dios, que en ocasiones, según lo que se lee en Reyes capítulo 1, 2 Reyes 1 y 2, Elías era tomado por Dios de un monte y lo ponía en otro monte. Y según lo que tú lees en Primera de Reyes, era un hombre que cuando Dios le pedía fuego, fuego del cielo caía. Cuando lo vinieron a ver 3 ocasiones, ejércitos, 50 personas con un capitán, para capturarlo, dice la Biblia que Elías oraba y decía: Dios manda fuego, y los consumía con fuego.
Por lo tanto, él no tenía nada ni a nadie porque Dios estaba con él. Pero ahora una mujer lo hace huir. Yo sé que las mujeres están diciendo, uy, una mujer. Pero esa mujer, según el Nuevo Testamento, representa un espíritu. El hombre que era fuerte, que vivía por los montes, que no le tenía miedo a nadie, ahora está huyendo de una mujer. ¿Saben por qué? Porque Jezabel es un espíritu. Es un espíritu que quiere dominar y controlar, y que quiere que las cosas se hagan a su manera. Y si no se hacen a su manera, entonces hay problemas. Dormido. Eso yo lo llamo depresión ya. El día de hoy la gente vive y pareciera que ha hecho su casa debajo de un enebro. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que es bueno con nosotros? Le mandó un ángel y dice que el ángel le cocinó, le tocó y le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y come. Levantó, comió y se volvió a acostar. Y entonces dijo que el ángel de Jehová, yo creo una cosa, y no sé, me imagino que no le gustó la comida mucho a Elías, ¿no es cierto? Y le mandó el ángel de Jehová, que era un chef especial, y le hizo otra sazón y le dio de comer. Y esa comida le duró 40 días. Y dice la Biblia que caminó 40 días porque esa comida lo sostuvo. ¿Sabes quién es el ángel de Jehová? En el Antiguo Testamento es la personificación del mismo Cristo. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando con Elías? Aunque él quería estar solo, deprimido, quería morirse, Dios estaba con él. Es más, envió a la personificación del mismo Jesucristo para poder levantarlo y alentarlo. Por eso tú debes entender y saber que en el momento de la prueba, una persona que ama a Dios tiene que levantar y comer todavía. Y no me refiero solamente físicamente, porque algunos en la prueba comen de más. Sino me refiero a que debería levantarse espiritualmente, no hacer su fiesta de lástima y comer acerca de la palabra de Dios, de la oración, del ayuno, de buscar a Dios y decir: Señor, hoy yo me voy a levantar porque tú estás conmigo. Aunque no te sienta, aunque no te vea, Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Peleará, voceará en contra de nuestros enemigos y nos llevará a buen fin. Necesitamos entender que aunque te sientas solo y tú mismo busques la soledad, Dios hasta su ángel envía. Yo siempre digo a la gente que está en prueba: ¿qué hubiera pasado si no te hubiera pasado la prueba? Algunos no hubieran conocido a Cristo, otros no hubieran alcanzado lo que tienen el día de hoy. Porque a veces Dios en medio de la prueba quiere quitarte cosas que no te sirven el día de hoy para darte algo mejor. ¿Recuerda usted la historia de aquel hombre que pasaba, un sabio con su alumno? Le estaba enseñando acerca de las cosas de la vida y llegaron a un lugar, una casita, una casucha vieja ahí, que la gente pues vivía solamente de una vaquita que tenían en el lugar. Y cuando encontraron en la situación así, cuando se iban, él les dijo: maestro, ¿qué podemos hacer por esta gente? Vive tan mal. Y le dijo: ve y empuja la vaca al precipicio. Dijo: maestro, pero ¿cómo? Si es lo único que tienen. Dijo: tú eres el alumno y yo soy el maestro. Ve y empuja la vaca por el precipicio. El hombre pensando: qué malvado maestro que tengo. No pensé que era así. Fue e hizo lo que su maestro le dijo, le empujó a la vaca. Pero él se fue preocupado diciendo: uy, qué terrible mi maestro, y esa gente qué va a hacer de ahora, no tiene para la comida. Cuando regresaron a los años por el lugar, ya no vieron una choza, vieron una mansión inmensa, linda. Y cuando dijo: mira maestro, esa gente se fue de aquí, yo sí le dije que no empujáramos la vaca. El maestro le dijo: te quiero mostrar algo, ve y golpea la puerta. Y cuando golpeó, se dio cuenta que eran los mismos que antiguamente tenían la choza. Y cuando entraron, la gente le comenzó a contar. Dice:
la última vez que estuvieron aquí hace años, ¿ustedes recuerdan cómo vivíamos? Digo, sí. Y el hombre estaba, el discípulo, diciendo, sí, yo veía que vivían muy mal y tenían una vaquita y les quiero pedir perdón. Y dije, ¿pero por qué? Porque yo empujé la vaca, le dice, al precipicio. Dice, no, yo le quiero agradecer por haber empujado la vaca, porque nosotros siempre estábamos esperanzados en levantarnos en la mañana, en ordeñar la vaca, tomar un poco de leche y ir a vender lo demás. Y así vivíamos todo el tiempo. Pero cuando no tuvimos la vaca, tuvimos que ver otras opciones. Y comenzamos a negociar una cosa y otra. Y miren cómo estamos el día de hoy. Muchas gracias por haber empujado la vaca. ¿Sabes qué es lo que hace Dios muchas veces? Empuja la vaca. Y usted cuando empuja la vaca dice, Dios mío, ¿pero qué hiciste? Esto no funciona, es lo que tenía. Por eso exactamente, porque cuando Dios te prueba con algo que tú tienes, te está diciendo, mira, lo que tienes no es todo lo que tengo para ti. Tengo algo más grande, algo más poderoso, y te está preparando para darte lo que Él tiene exactamente para ti. No te quejes por tu vaca, porque Dios tiene mucho más para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué le pasó a Elías? Elías se quedó en su fiesta de lástima. Y ya te voy a decir por qué. Con eso termino. Dos cosas tengo que decirte. Primero, lo que pensó Elías antes de terminar. ¿Sabes qué pensó Elías en el momento de la prueba para él? Pensó, primero, que estaba solo. Mira versículo 9 y versículo 10 de Primera de Reyes. Él caminó por esa comida, dice que le duró 40 días y 40 noches. Por eso tienes que alimentarte antes de la prueba, ¿no? Escuche. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuál fue la pregunta? Oiga, Dios con preguntas a veces nos tumba a todos. Cuando Adán pecó, le hizo otra pregunta. Le dijo, ¿dónde estás, Adán? A Elías le preguntó, ¿qué haces aquí? ¿En dónde estaba Elías? En una cueva. ¿Qué hacía el profeta de Dios en una cueva escondido? ¿Qué haces aquí, Elías? Elías pensó que estaba solo, que tenía que esconderse. Pero Dios le dice, Elías, estás desubicado. Este no es tu lugar. Y quiero decirte que en la prueba la gente toma las decisiones incorrectas porque se esconden. Porque comienzan a pensar que están solos y que nadie les puede ayudar, que no hay forma de salir de la situación. Y quiero decirte que si todavía tienes vida y todavía tienes aliento y te has levantado esta mañana y estás siendo probado en alguna situación, significa que todavía hay salida para ti. Porque la Biblia dice que mientras salga el sol, nuevas son sus misericordias cada mañana y grande es su fidelidad para contigo. Si tienes aire y puedes respirar, significa que hay todavía salida. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás en ese lugar? Y mire la respuesta de Elías. Cuando uno está en prueba así, es uno con Dios. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová. En otras palabras, te estoy defendiendo y tú me dices, ¿qué haces aquí? Estoy en problemas porque te estaba defendiendo a ti. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Mire cómo vio la situación. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Y qué más? El síndrome de Elías. Solo yo he quedado. Yo le estoy luchando y me buscan para quitarme la vida. ¿Cómo vio la situación Elías? Mal. ¿Cómo estaba el pueblo? Mal. Dejaron tu pacto, derribaron tus altares, en fin, mataron a tus profetas. Todo está mal. Así es como una persona en prueba ve las cosas. Es más, versículo 10, solo yo he quedado. Estoy solo. Wow, tremendo Elías. Versículo 13, recuerda la pregunta del versículo 9, versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino él una voz diciendo, ¿qué le dice? Segunda vez, segunda pregunta. Elías, me da curiosidad contigo. ¿Qué haces aquí?
¿Cómo es Dios, no es cierto, con nosotros? Y Elías le vuelve a responder exactamente lo mismo. Señor, he sentido un vivo celo por ti. El pueblo está alejado, han derribado los altares, a todos los profetas. Solo yo he quedado. Segunda vez, segunda pregunta, segunda respuesta, la misma. Dios, ¿qué le preguntó? ¿Qué haces aquí? ¿Y cuál fue la respuesta de él? Le dijo, ¿qué hacía allí? Escuche. La gente en el momento de la prueba y cuando toma malas decisiones comienza a escudarse. Y te quiero decir que hay gente, mi querido hermano, que pasa, ¿sabes qué? Culpando a los otros. Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Estás en una cueva, sal de ahí. Y le pasó un viento, dice los versículos anteriores. Y ahí no estaba Dios. Después le pasó un terremoto, después un fuego y no estaba Dios ahí. ¿Qué haces aquí, Elías? Y tal vez si tú estás en prueba, quiero decirte entonces que muchas ocasiones en el momento de la prueba la gente lo que hace sencillamente, ¿sabes qué es? Es escudarse. Y Dios no asiste a fiestas de lástima propia, de autocompasión. Señor, mírame aquí, pobrecito yo. Ayúdame, por favor. No funciona la cosa así con Dios. Si Elías le hubiera hablado a usted así, ¿usted qué hubiera dicho? Ven Elías, ven acá, hablemos un ratito. Mire lo que le dice Dios en el versículo 15 a Elías. ¿Ya lo leyó? Ve y vuélvete por el camino. Cuando está una persona dice ve y vuélvete, ¿qué significa? Da una vuelta en U y por donde viniste te vas. Si él venía huyendo en la prueba, mi querido hermano, no sirve tener una fiesta de lástima, de autocompasión. Aquí estoy solo yo, nadie me visita, mi líder no viene, no sé qué, pastor está en vacaciones. No sirve eso. Dios sigue siendo Dios, tu líder sigue siendo líder y el pastor sigue en vacaciones. Las fiestas de autocompasión no sirven. Y la gente cuando tiene autocompasión, esa automisericordia de pobrecito de mí, solo yo he quedado, soy el único que hace algo por esta casa y nadie más lucha conmigo. Dios le dice, regrésate por el lugar donde viniste. Es decir, que Dios le dice, regrésate por el lugar. Y mire lo que pensó Dios, con esto acabo. Dije que tenía que decir lo que pensó Elías y lo que pensó Dios. Yo creo que Dios pensó algo. Elías, todavía te falta por hacer algo. Mire el versículo que le dije. Versículo 15. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué le dijo Elías? Todavía te falta hacer algo. Nosotros humanamente le hubiéramos dicho, pobrecito Elías, hay que ayudarle. Dios le dice, regrésate y haz lo que tienes que hacer. ¿Sabe lo que es eso? Ve y vuélvete, te falta hacer algo. Unge a Hazael, a Jehú y a Eliseo. Esa era la parte que tenía que hacer un profeta, ungir. Y ungía reyes, sacerdotes y nuevos profetas. Y Dios le está diciendo, tienes que ungir a alguien más. Lucas capítulo 17, versículo del 7 al 10, Cristo contó una historia, una parábola acerca del siervo inútil. Dice, ¿quién de vosotros si tiene un siervo que ara y apacienta y termina su trabajo y viene a la casa? ¿Quién de ustedes le dice, ven, siéntate, come? No le dice, ve, prepárame la comida y tráeme la comida a mí, y luego que coma yo, entonces come tú. ¿Y el siervo qué tiene que decir? Siervo inútil he sido, lo que tú has dicho que haga, hice. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Elías? Elías,
regrésate y acaba lo que tienes que hacer. Es más, unge a 3 personas. La Biblia dice en 1 de Reyes capítulo 19, versículo 19, que pasó por Abel Meola y al que primero ungió fue a Eliseo. Y dice que cuando terminaron de orar, el siervo vio, y dice que vio que todo un ejército de Dios. Y dijo: Eliseo, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y quiero decirte eso de parte de Dios. En el momento de la prueba tú debes saber que ni Dios mismo te cree que estás solo. Y lo segundo que debes entender es que en el momento de la prueba Dios está contigo. Oh, bendito Dios. Y esto ya no es, hermano, de sentirlo. Dios, es que ¿qué pasa? Yo veo gente que cuando es probada entonces se enoja con Dios, lo regaña a Dios y Dios ni existe tan siquiera. Hermano, eso es lo peor que puede hacer. Porque no vas a pasar la prueba. Todavía debes ser como Job. ¿Recuerdas tú, Job? Todavía adoraba a Dios. Decía: aunque Él me matara, en Él esperaré. Dice la palabra del Señor, mi querido hermano, en Isaías capítulo 43. Así dice Jehová, creador tuyo y hacedor tuyo: cuando pases por el agua, que dice, no te anegarán los ríos, y cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por momentos de dificultad no te ahogarás. ¿Sabes por qué? Porque Dios estará contigo, y tal vez no lo veas porque Él está debajo alzándote para que no te hundas. Y en el fuego no lo vas a ver tampoco. ¿Sabes por qué? Porque Él te está cubriendo de ese fuego. Dice Isaías 41:10: yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo, que te sujeto por tu mano derecha. Dice la palabra del Señor: yo nunca, dice, siempre te ayudaré. ¿Cuándo nos ayuda Dios? En el momento de la prueba. ¿Siempre también o no? Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, dice la palabra de Dios. Por eso serle a Dios fiel en el momento de la prueba. A veces la gente me ha dicho: pastor, ¿por qué en los hogares de bendición no está mejor hacer más cultos? Yo le digo: ¿para qué vamos a hacer más cultos? Si cuando venimos al culto escuchamos la palabra, pero cuando tú vas a tu hogar de bendición, a tu casa y a reunirte, ¿sabes qué es lo que tienes? Comunión con otros hermanos, que es necesario tenerla, que vas a conocer 5, 6, 10 hermanos que van a bendecir tu vida y que van a orar por ti. Necesitamos tener comunión con nosotros, pero tú debes saber también que debes tener comunión con Dios en el momento de la prueba. Mira, mi querido hermano, a Elías le iba bien en todo. En todo. Y no se puede decir nada de Elías hasta el momento de la prueba. ¿Qué síndrome estás teniendo? ¿Estás teniendo aquel síndrome de Elías? Debes aprender que cuando Dios te está poniendo en tiempos preciosos, solamente ¿sabes qué está haciendo? Preparándote para lo que viene también. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:10 que por cuanto has sido fiel a mi palabra, escuche, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Dice la Biblia que el mundo va a ser probado, pero en medio de la prueba Dios se va a mantener fiel con aquellos que fueron fieles con Dios. Por lo tanto, en la prueba, cuando una persona comienza a temer, significa 2 cosas: o que no conoce a Dios y su palabra, o que conociendo a Dios y su palabra se apartó de Él y por eso le teme al problema. ¿En qué condición estás tú? Si pudiera resumir todo este mensaje en dos frases, lo diría: en el tiempo de la prueba, no te alejes de los hermanos, ni te alejes de Dios, porque te vas a sentir solo. Ponte en pie mientras acabo para orar. Yo siempre la prueba la he comparado 1 y 1000 veces
Yo digo, la prueba es como entrar al quirófano. Siempre entras solo. No ayudes a la soledad. Y quiero decirte que en el momento de la soledad, aunque no lo sientas, Dios estará contigo. Totalmente. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿alguna vez usted ha sentido con algo abandonado? 1000 veces. 1000 veces, te lo aseguro. Pero lo que yo sí sé por fe es que Dios está conmigo. Y no importa en lo que esté siendo probado, yo sé que Dios tiene un propósito, que es lo que me está preparando para algo más. Y que mientras Dios hace todo eso, yo debo salir airoso en la prueba. Pero no voy a hacer una fiesta de lástima delante de la gente, de las personas o delante de Dios mismo. Pobrecito de mí, Señor. No, la prueba hay que levantarla, hay que levantarse, salir de la cueva todavía, comer y caminar e ir y enfrentar las cosas por las cuales estás huyendo. La prueba no se va si tú te alejas de ella. Elías quiso huir de la prueba, pero Dios le dijo: regrésate y vuélvate por el camino. La única forma de pasar la prueba es enfrentándola. No hay otra forma. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Más que palabras, porque es más que palabras. Es más que palabras, es más que una canción.